Gracias, presidente. Bueno, señora consejera, señora España, reina, me da que con la que está cayendo España no va a tener reina. Decía Sánchez en uno de sus pocos momentos de lucidez, y lo voy a leer textualmente, que el independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego su gobierno no iba a aceptar. Porque desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Lo que decían que no iba a pasar, ya ha pasado. Yo le decía ayer en la sesión de control al señor presidente que eso era el primer paso, después vendrían el resto de pasos. El siguiente era lo de los referéndums ilegales. Pues la señora portavoz de Bildu, hace un rato, Bildu pide un referéndum como el escocés para construir la República Vasca. Y la respuesta de Sánchez: el candidato asume abrir un debate del modelo territorial. O sea que lo que no pasaba ya está pasando y lo que esto que tampoco va a pasar, pasará también. Bueno, lo que está claro es que a lo mejor la legislación española no entra el tema de la amnistía, pero la socialista sí. Se cambia la legislación española y se acabó. En la izquierda vale todo. Puedes decir una cosa y al día siguiente la contraria. Aunque verá, señora consejera, yo viendo sus últimas declaraciones, pues me da que en algunas ocasiones se parece usted un poquito a los socialistas, en el sentido de que a veces dicen una cosa y hacen otra. El otro día la señora Gamarra hablaba de frenar en la mesa del Senado la ley de amnistía y hoy han dicho lo contrario. Y a veces parece que ustedes no se dan cuenta de la gravedad de la situación que está viviendo nuestra nación. Ustedes hablan mucho de centrismo y nosotros le pedimos que se centren de verdad. Al señor Moreno Bonilla, bueno, cuando quiere se hace el lehendakari andaluz, luego empiezan ustedes a hablar dentro de su propio Partido Popular del tema de la quita, les piden que se centren y que lo abandonen y ustedes reculan y se ponen en modo nacional. Y luego sus últimas declaraciones, señora consejera, las que conocimos hace pocos días en relación con el mismo tema de la deuda y de la financiación. Se lo dije ayer al señor Moreno, los que salieron a la calle el otro día no salieron a hablar de quita, ni de deuda, ni de financiación. Salieron a hablar de unidad, de división de poderes, de igualdad y de defensa de la nación española. Y desde luego no están dispuestos ni resignados a comerse el relato de la deuda y de la quita y que nos sigan engañando, que es lo que ha venido pasando durante todos estos tiempos. Y los andaluces son personas muy listas, muy listas. Y aunque, no sé, la prioridad, por mucho que la prensa progresista y pesetera de Andalucía y de España diga que a Andalucía le va a ir mejor porque los vascos y los catalanes tengan más, nosotros pensamos que es absolutamente lo contrario. Hoy me llamaban apocalíptico, solo porque decía y relataba y reflejaba la opinión de los jueces. Apocalípticos somos. Bueno. Yo la verdad es que me gustaría preguntarle si va usted a corregirse, entrando un poco en la materia de su consejería, cuando usted se pone a hablar de recuperar el impuesto de patrimonio. Me gustaría que nos lo aclarara. Porque si recupera usted ese impuesto, la mitad de la enmienda de los socialistas se la carga de un plumazo. Porque es de lo que habla, básicamente. Yo la he leído, la enmienda socialista. A mí me gusta mucho Reagan y me gusta mucho Thatcher. No me gusta todo, pero sí me gustan grandes cosas de las que hicieron. Yo quiero impuestos bajos para los españoles y quiero impuestos bajos para los andaluces. Yo ayer al señor Moreno le escuchaba a usted hace un rato también decir que bajando impuestos se recauda más. Pues si es así, no le estudien siquiera el recuperar el impuesto de patrimonio. No lo hagan. Si recaudando más con menos impuestos, no suban ustedes o recuperen el impuesto de patrimonio. Nos han traído el del canon, pero bueno, ahora entraremos. Así que su revolución fiscal, sus palabras textuales de antes, sería menos revolución con esta imposición o con esta nueva reactivación de lo que es el canon y con lo que es el impuesto de patrimonio, si efectivamente ese estudio es positivo y ustedes lo vuelven a estudiar. Desde luego, yo le he escuchado con mucha atención todo el día de hoy, el otro día en la comisión, usted hablaba, y sus palabras textuales fueron diálogo, consenso y moderación. Pues yo le digo que con esa recuperación de ese impuesto con Vox va a tener poco diálogo, poco consenso y poca moderación. Pero le voy a decir por qué. Y no voy a entrar en la recaudación, ese es el tema fácil, entrar en la recaudación para hablar de esto. Nosotros pensamos que cuanto menos impuestos se paguen, más se agudizan los gobernantes en hacer bien las cosas y en ser más eficaces. Y también se ven
obligado a recortar todo ese gasto superfluo. Fíjese cómo recaudando impuestos se pueden hacer otras cosas. Y así, además, los andaluces pueden disponer de más recursos. Y yo no voy a decir lo de los bolsillos. Van a disponer de más recursos para hacer lo que quieran. Van a tener la absoluta libertad de gastarse lo que se ahorran en lo que les da la gana. Y yo sé que algunos ligan la calidad de los servicios públicos, la ligan simplemente a lo que se recaude. Parece que cuanto más se recaude, más calidad tienen los servicios públicos. Y no es así. La calidad de los servicios públicos va ligada a la gestión, a la planificación y a saber lo que se quiere. Y después resulta que especialmente en Andalucía, en esta tierra, donde hemos tenido muchos impuestos, pues los servicios públicos han sido muy deficientes. Esa es la prueba. Por eso, siempre que tenemos oportunidad les criticamos que su bajada de impuestos, sobre todo en esta legislatura, señora España, es insuficiente y que si ustedes vuelven a traer ese impuesto de patrimonio o a estudiarlo, están certificando que no tienen un plan para Andalucía, ni siquiera en materia fiscal. Ya han demostrado que no lo tienen en materia sanitaria, ahí está la orden de modificación de lo que es la atención primaria, no lo tienen en educación, en dependencia, en empleo y en industria. Y así podría seguir, donde la diferencia entre lo que hacían ustedes, o lo que hacen ustedes, y lo que hacían los socialistas es cero, cero. Yo le pido, por favor, que no se autoenmienden y no recuperen ese impuesto de patrimonio. Además, por si esto no fuera suficiente, nos traen lo del canon del agua, otra vez. Y ustedes, es verdad, que siempre hablaron de suspensión. Y fue Vox quien habló de supresión. Y lo hacemos, señora España, porque nosotros consideramos que es algo bueno para la economía de los andaluces. Porque todos pagan menos, todos pagamos menos con la supresión del canon del agua. Los que más tienen y también los que menos tienen. Y yo la verdad es que pensaba que en este tema pues podríamos tener algún punto en común. Está claro que me he equivocado otra vez. Verá, evidentemente yo no voy a entrar en las grandes cifras del presupuesto, porque ya se ha repetido mucho y lo ha dicho usted también anteriormente. Lo haría si hubiésemos presentado una enmienda a la totalidad, pero nosotros lo de las enmiendas a la totalidad nos lo tomamos muy en serio. De hecho, desde que es presidente el señor Moreno Bonilla solo hemos presentado dos. Una, a los 6 meses, porque ustedes nos trajeron una prórroga de presupuestos y no sabían que la mayoría para aprobarla era de 55, no de 47, y ustedes tenían 47 y no 55, y le hacía la falta de apoyo de Vox. Y lo menos que puede hacer uno es preguntarle a ese grupo del que necesitas el apoyo lo que está sucediendo. En ese momento lo hicimos y a partir de ahí, bueno, llegaron los acuerdos presupuestarios, de cuyos muchos puntos pues, se han incumplido. La segunda fue, y ya lo voy a repetir otra vez, pero es que casi me obligan a hacerlo, cuando el propio señor presidente de la Junta de Andalucía reconoció en el debate del año pasado, y siempre tengo ahí en la mesa, en el cajón de la mesa, una copia de sus palabras textuales en ese discurso de investidura del año pasado. El señor presidente reconoció aquí que había pactado para la suspensión del Grupo Socialista unos presupuestos con dos condiciones concretas. Una, presupuestos no ideológicos, que traducido resulta la ideología de los socialistas se mantiene, y dos, que no se bajasen los impuestos. Fíjense lo que le estoy diciendo, que no se bajasen los impuestos. Es verdad que había otras cuestiones. Ustedes metieron, no sé, los 952 millones del Fondo COVID cuando sabían, y ahí está su equipo y lo saben, que la Consejería, el Ministerio de Hacienda les dijo que no lo metieran y ustedes lo metieron. Y también como su propio, bueno, los que eran socios suyos en la anterior legislatura, los difuntos de Ciudadanos, pues decían que era estúpido aprobar los presupuestos en el último año. Pero da igual, eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes llegaron a un acuerdo con los socialistas con tal de no cumplir con Vox. Lo dijo el señor Moreno Bonilla, ¿eh? Yo, si quiere, le devuelvo el diario de sesiones para que usted lo vea. Yo sé que entre ese escaño verde y el mío allí, pues tiene que haber un muro. Y a lo mejor lo que yo digo aquí hace que se distorsione el sonido y que a él no le llegue bien. Está diciendo que nosotros pactamos, negociamos, incluso votamos con los socialistas, cuando son ustedes, insisto, en ese presupuesto pasado, los que lo hicieron. Y será también que no me ha visto en la calle, en la sede del Partido Socialista, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla o en Cádiz. Para mí no hay grama esta tarde, para mí esta tarde hay calle. Y es lo que voy a hacer, porque tengo todo el derecho de salir a la calle y protestar por lo que está pasando. Por eso, a mí y a mi grupo
pues nos da cierta risa cuando nosotros escuchamos esto de ¿se parecen o votan ustedes con los socialistas? En fin. A nosotros lo que nos preocupa es lo que piensa Andalucía, y en el fondo lo que piensa es que el cambio ni llega ni se le espera. Las mismas leyes ideológicas que los socialistas, el mismo modelo de servicios públicos que con los socialistas, la administración como los socialistas, con más gasto político incluso que con los socialistas. En resumen, que ustedes a lo que se han dedicado durante estos últimos años ha sido a gestionar la herencia socialista. Nos quiere vender el relato del centrismo, de la moderación, del reformismo, aunque insisto, todo está igual. Está la atención sanitaria para demostrarlo, la educación, la dependencia. No veo aquí a la señora López, pero se enfada mucho con nosotros cuando le hacemos preguntas de dependencia. Se la hacen los socialistas y los comunistas, que vienen a decir lo mismo que nosotros, que la dependencia en Andalucía es una vergüenza, pero ella es mucho más amable. Con nosotros es mucho más hostil. Ayer el propio presidente le dijo aquí al señor comunista de Adelante Andalucía que, bueno, que él le dice siempre palabras bonitas. Muy bien, yo preferiría que no me las dijera, con toda sinceridad. Bueno, lo de liberales, este año menos, con el tema de los impuestos. Andalucista, ahora que viene el 4 de diciembre, ahora todo el mundo, ya pasa lo de Sánchez, ahora toca a todo el mundo modo pulsera verde y blanca. En fin, por mucho que, por cierto, los ídolos suyos de la niñez, los socialistas estos de pedigrí, van diciendo que están ustedes haciendo, pues, poco el show con lo del andalucismo. Señora España, nosotros hay cuestiones que no vamos a renunciar ni vamos a ser complacientes con ellas. Y se lo digo, y voy a volver a lo de antes de las condiciones de la enmienda a la totalidad del año 22, la que ustedes pactaron con los socialistas, para que haga usted este ejercicio. Este año está usted concediendo en unos presupuestos lo que le pedían ellos, en ese ejercicio. No se toca nada ideológicamente, da igual lo que diga Feijóo. Feijóo quiere derogarlo todo, pero ustedes lo mantienen todo. Y le pidieron que no bajaran los impuestos y este año recuperan el canon del agua y están estudiando el tema del impuesto de patrimonio. Es decir, lo de siempre, una cosa y la contraria. Y luego está lo del mantra de los presupuestos de la familia. Yo, la verdad es que me gustaría que usted le explique a los andaluces, ahora cuando suba aquí, si está a favor de la familia, que se pague más por el impuesto, o sea, que se pague más en el recibo del agua, con este impuesto del canon. Explíqueselo, si es mejor o es peor para ellos. Y yo le voy a pedir, por favor, seriedad y que no me hable de infraestructuras hídricas, porque ustedes luego pasa lo que pasa, es que no son capaces de ejecutar gran parte de lo que le llega. Exigen y reclaman más recursos que luego no tienen ni la capacidad de gastárselo. Después hablaremos un poco de la ejecución. Más gasto para las familias andaluzas, los comedores escolares, ¿verdad que sí? El aula matinal, ¿verdad que sí? Las actividades extraescolares, ¿verdad que sí? Y estos son los presupuestos de la familia. Pues usted me dirá, un tercio de los andaluces han solicitado la dependencia, o sea, y fallecen esperándola. ¿Esto va a volver a pasar, sí o no? Podría poner más ejemplos, los 500.000 niños estos que tienen la mala suerte de haber nacido en Andalucía y están en los márgenes de pobreza, el nivel de renta de los municipios de Andalucía, el 86% de los municipios de Andalucía siempre en los niveles más bajos, barrios y ciudades más pobres de España también, los datos del empleo, tampoco le voy a decir nada del dato del empleo porque ustedes insisten y persisten en utilizar los datos de la mentira del señor Sánchez, y en Andalucía hay 200.000 fijos discontinuos que la mayoría del tiempo están parados y que no salen en las estadísticas y todo el mundo lo sabe y todo el mundo sigue, sobre todo las administraciones cuando les interesa, utilizando un dato que sabemos que es falso. Todo está más caro, es verdad que la inflación no es cosa suya, que vamos a pagar por todo, porque es verdad. Y los recibos, como le digo, y los recibos de los préstamos también por las nubes. Insisto, y le he hecho, en alguna anterior ocasión en este mismo salón de pleno, le he hecho alguna reflexión. ¿Es posible seguir insistiendo en la bajada de transmisiones patrimoniales y revitalizar ese mercado que usted misma ha reconocido en comisión que se está debilitando? Ese aval, por cierto, señora consejera, un acuerdo con Vox, ya no ampara suficientemente la situación de encarecimiento y endurecimiento de las condiciones de financiación. Así que vamos a intentar bajar más el impuesto de transmisiones y vamos a intentar subir el aval. Y a ver si de una vez por todas, pues ustedes de esta manera entienden la diferencia que hay entre unos y otros. En fin, por eso las familias se quejan de ustedes y las familias se quejan de Sánchez. Del tema de vivienda no vamos a nada porque con el bono de alquiler todavía ustedes no se han aclarado.
El año pasado nos decía el señor Moreno que presentásemos propuestas serias, sensatas y positivas. 500 presentamos y ni una aceptaron. Y este año, podemos apostarnos algo si quiere, estoy seguro de que va a pasar exactamente lo mismo. Y nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a presentarle cientos de enmiendas a sus presupuestos para ver si de una vez por todas los andaluces ven una diferencia en relación a lo que hacen ustedes con lo que hacían los socialistas. Nosotros, señora consejera, señora España, estos presupuestos, y no hemos presentado enmienda a la totalidad, ojo, seguimos viendo grandes mentiras en ellos. Siempre nos vienen con la misma cantinela, con la cantinela de que son los presupuestos más altos, que están batiendo récords, cuando ustedes no son capaces, insisto, ni de ejecutar, ni de gastarse todos esos miles de millones de euros que vienen. Y fíjese, si ustedes le preguntan a los andaluces cuál es el principal problema que tienen, pues va a decir el empleo. ¿Saben los andaluces que la Consejería de Empleo no se gasta todo el presupuesto? ¿No ejecuta todo el presupuesto? Le decimos al sector primario, a los agricultores, a los ganaderos, al sector de la pesca, con la que está cayendo, con esas políticas de la Unión Europea, incluso con las políticas del Gobierno de Sánchez, que ya estamos viendo cómo se premia más a Castilla-La Mancha que a Andalucía, con el tema de la PAC. ¿Cómo le decimos al sector primario andaluz que el Gobierno de Moreno Bonilla no ejecuta todo el presupuesto de agricultura y ganadería? Señora consejera, ¿nos metemos en atención sanitaria? Bueno, solamente hay que abrir un periódico o leer un digital cualquier día. Este es hoy, de Cádiz, yo es que soy gaditano. Atasco en la atención primaria de Cádiz, entre 12 y 20 días de espera. Y te dice el sindicato médico de atención primaria, con este mini parche seguiremos huyendo de Andalucía. Esta es la de hoy, ¿eh? Verán, ustedes no solo no han resuelto los problemas heredados en relación con la atención sanitaria que los socialistas, sino que además suspenden porque siguen aplicando la misma receta que aplicaban los socialistas. Nos cuentan que todo el personal que han contratado, pero es que el 90% de sus contrataciones no son de médicos. Medio millón de niños andaluces no tienen pediatra, no son capaces de incentivar los puestos de difícil cobertura, sobre todo en el ámbito rural, y siguen generando una desigualdad que ya es patente en España, pero ahora en Andalucía. Existen comunidades de primera, comunidades de segunda, una España multinivel, y en Andalucía también hay una Andalucía multinivel. En base a donde haya nacido, tienes más derechos o menos derechos. Esta es una noticia del año 2018. El Partido Popular denuncia que las 3 villas llevan casi 7 meses sin médico de familia asignado. Pues han pasado 5 años. Usted verá. De la educación, podría decirle 3/4 de lo mismo. Las familias andaluzas pagan más y reciben lo mismo. Ven los mismos barracones. La ley de climatización que aprobamos todos aquí en este Parlamento nos va a estar lista como mínimo hasta dentro de 10 años. El último informe de indicadores educativos dice que Andalucía suspende en educación secundaria, las mismas becas de siempre, porque ¿para qué las vamos a cambiar? En vez de fomentar la excelencia, fomentan la mediocridad, el mismo ejemplo de todos los años. Este año aparece género 381 veces más que excelencia. Andalucía es, junto a Cantabria, la región que menos medidas ha implantado para neutralizar la LOE. La educación concertada sigue esperando que cumpla su promesa. El otro día estaban allí en la calle esperando. En definitiva, señora consejera, luego en la réplica le voy a poner los ejemplos de la Andalucía real para poder terminar. Pero verán, si ustedes se creen que todo va genial, tienen un problema con la realidad de Andalucía. Y si ustedes tratan de hacer ver a la gente que todo va bien, aunque no sea así, ya le digo yo que no van a poder seguir engañando a la gente todo el tiempo. Eso es lo que va a pasar. Pero a nuestro juicio lo peor es, y a los puestos me remito, señora consejera, es que parecen que no tienen un plan. Y eso es lo que más nos preocupa a Vox, que parece que ustedes no tienen un plan. Van tomando decisiones y luego van corrigiéndose a sí mismos. Se van enmendando a sí mismos. Y en el sentido de esa rectificación, cada vez le hacen a ustedes, por mucho que el señor Moreno diga lo contrario, le hacen a ustedes parecerse más a ellos. Y ahí, señora consejera, lamentable y tristemente quien pierden son todos los andaluces. Si usted ve la situación de Andalucía con la perspectiva que la ven los andaluces, pues verá que lo que le estoy diciendo es cierto. Atención sanitaria, los mismos problemas. Atención educativa, los mismos problemas. La misma mastodóntica administración. La misma manipulación de los medios de comunicación. Y así podría seguir con muchos ejemplos. Y así, con ese modelo,
quien pierde es Andalucía. Y de lo que se trata es que Andalucía gane, no que se quede igual y después se turnen ustedes con los socialistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gaira Florentino. A continuación, tiene el turno. Cuando quiera, señor Gaira. Muchas gracias, presidenta. Me ha pedido mi compañero Alejandro Hernández que sonría, que siempre estoy enfadado, dice. No es verdad. Verá, señora consejera, le ha dicho usted al principio, ha dicho, es que siempre nos ha ido mejor cuando hemos llegado a acuerdos. Lo que pasa es que uno tiene una sensación diferente a la de ustedes y nuestra sensación es que nos hubiese ido mucho mejor si ustedes hubiesen cumplido los acuerdos que teníamos. Eso es la sensación que tenemos nosotros. Me ha dicho, no me enseñe la prensa. La verdad es que me ha hecho mucha gracia porque le voy a enseñar mucha prensa, pero eso no. Me ha dicho, no, es que lo hablamos por teléfono. Cuando hablamos por teléfono no hablamos de que era lo del impuesto de patrimonio, estábamos hablando del tema de la quita y de la deuda. Bueno, me quedo más tranquilo. Entiendo, y lo pido que en su réplica, aunque sea solo 10 segundos, no van a ustedes a recuperar el impuesto de patrimonio, ¿verdad? Entre esas, estamos estudiando todas las opciones, no está la recuperación del impuesto de patrimonio. Nosotros nos quedaríamos muy contentos con esa no recuperación. Yo le voy a pedir que no me ligue lo que es el canon del agua al tema de la infraestructura hídrica, porque es que si lo hacen, ustedes se están otra vez autoenmendando, porque el tema de las infraestructuras hídricas en Andalucía es un problema de muchos años y aunque nosotros estemos dispuestos a la supresión y no a la suspensión, desde su punto de vista lo que tienen que haber hecho es no suspenderlo y seguir con ese canon para poder hacer las infraestructuras. Si ustedes fueran lógicos, harían lo que nosotros les estamos diciendo en este momento. Después he escuchado con mucha atención, y cuando habla de empleo, me habla de cuando he dicho lo de los barracones, cuando digo lo de la pobreza, la siguiente palabra que ha dicho usted después siempre de todos esos ejemplos es efectivamente. Es que efectivamente es así. Tenemos un problema de empleo y no se ejecutan los fondos. Tenemos un problema en educación, los barracones. Ese es el problema. Y hablamos de pobreza y ahí salen los datos no los da Vox. Me ha dicho lo de la deuda. Por supuesto que comparto, fíjese, todo lo que usted ha dicho del control de la deuda. Y ahí hay parte de ese equipo con los que teníamos relación en la anterior legislatura. Nosotros queríamos ser mucho más restrictivos que la Consejería de Hacienda del señor Bravo en aquel momento, y ninguno de ellos me va a desmentir. Nosotros queríamos apretar mucho más en las medidas. Ustedes no quisieron, la consejería era suya. Y ahora voy, señora consejera, a las dosis de Andalucía. La Andalucía real. Los médicos de familia huyen de los centros de salud. Andalucía y Galicia concentran las áreas de salud más saturadas en atención primaria de toda España. Baleares, que busca médicos, pagará hasta 20.000 euros extra al año por plazas vacantes crónicas. Cascada de renuncia entre los médicos especialistas de la privada a ver pacientes de compañía aseguradora. Ya es que ni siquiera la privada está cuidada. El SAR recibió más de 98.000 quejas y reclamaciones en 2022, casi un 30% más que el año anterior. En salud mental entra a trabajar mucha gente de la Bolsa General que no tiene la formación específica. La sanidad andaluza lleva desde 2021 sin actualizar la bolsa de empleo de la que dependen 300.000 sanitarios sin plaza. Solo 3 médicos para atender en agosto 200.000 personas en Chipiona. Condenan al SAS a indemnizar a una enfermera con cerca de 4.000 euros por el exceso de pacientes atendidos. Lo de siempre, lo que todos sabemos, 532 millones para el tema de la reducción de las listas de espera. La Junta destina 166 millones de los conciertos sanitarios a cambio de sexo. La producción industrial baja un 5,4% en septiembre en Andalucía, 1,3 puntos más que la media nacional, y no ejecutamos todos los recursos. Dependencia, aquí está la señora Loles López. He dicho antes que cuando le hacemos una pregunta de dependencia, usted nos trata con especial dureza. A los socialistas, a los comunistas, usted más blanda. Yo no quiero que usted sea dura con ellos ni blanda con nosotros, pero míraselo. Andalucía triplica el máximo legal de respuesta de la dependencia. El 30% muere sin valoración. 538 días para la concesión en Andalucía de las ayudas de la ley de dependencia. Muchas personas han fallecido esperando. En empleo. Solo el 2,5% de los contratos se firman por una
Oferta a través de la Oficina de Empleo. La Andalucía de Moreno Bonilla genera 8 de cada 10 nuevos parados españoles. Andalucía vuelve a superar los 700.000 parados tras liderar una subida nacional con 15.949 desempleados en septiembre. Insisto, aquí no están los fijos discontinuos. El 10,4% de los hogares andaluces tienen a todos sus miembros en paro. Andalucía sigue subiendo el desempleo. En fin. La consejera de Empleo. Quizás ha llegado el momento de actuar contra los parados que rechacen trabajo. Familia. 3 millones de personas en riesgo de pobreza con la vivienda como factores clave. Casi la mitad de los andaluces no pueden irse de vacaciones. La mitad de las familias andaluzas tienen problemas para afrontar la crianza. Educación. Los docentes de Andalucía estallan contra Moreno Bonilla y estudian una posible huelga. No mientas más. Las monitoras andaluzas de educación especial piden el fin de la precariedad. La educación andaluza sufre con Moreno Bonilla. Docentes en Andalucía denuncian otra puñalada a la educación pública, solo 50 vacantes desde primaria y bachillerato. El 38% de los profesores se sienten deprimidos y el 13% presenta conductas autolesivas. La Junta de Andalucía sube los precios del aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. La Junta de Andalucía encarece los servicios escolares, los mismos alimentos de mala calidad pero más caros. 6 de cada 10 familias andaluzas afirman que sus hijos salen con hambre del comedor escolar. El retraso de las actividades extraescolares en Sevilla pone a los padres en serios aprietos para conciliar. ¿Quién va a tener más niños? Denuncian que en un colegio de Córdoba habrá solo un trabajador para 250 niños en el comedor. Padres del Colegio Eugenia de Montijo de Granada limpian por turnos el comedor escolar. Los estudiantes andaluces aprueban en primaria pero suspenden en la ESO. Natalidad. El presupuesto de la familia, ayudar a la natalidad. El peor dato de nacimientos desde que hay estadísticas. Más de Andalucía, 40 años después, así hemos cambiado un 33% más de población, pero la mitad de nacimientos. Cada vez más aulas vacías por la bajada de la natalidad. En fin, podría ser. Señora consejera, por cierto, una de sindicatos. El PP blinda la subvención a los sindicatos, sus gobiernos sin Vox. Estos salieron a la calle. Estos están a favor de la amnistía por la cual ustedes salieron a la calle. Bueno, a mí nadie me va a decir que miento, porque las noticias no son de Vox. Nosotros, señora consejera, en cualquier caso, nosotros vamos a trabajar vía enmienda en esos presupuestos. Y le decimos esto porque nosotros pensamos que si ustedes aceptan nuestras enmiendas, para Andalucía va a ir mejor. Es lo que usted ha dicho al principio. Cuando hemos llegado a acuerdos, todo ha sido mejor, todo ha sido más fácil. Así que, por favor, yo le explico, o le pido, mejor dicho, que se aplique el cuento y que atienda nuestras propuestas, porque esas son buenas para todos los andaluces. Muchas gracias.